Estos son los territorios de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y esto es lo que se conoce como Cueva Pinta. Cueva Pinta forma parte de un conjunto de cuevas de abrigos rocosos que guardan un tesoro histórico, antropológico, que es excepcional. Son de los sitios con más pinturas rupestres que hay en este lugar y son sumamente valiosos. Lamentablemente, fueron saqueados. La verdad fue como una escena muy impactante la primera vez que fui al sitio, como ver todas estas pinturas dañadas, sí te deja mucho que pensar, ¿no? Pues en verdad sientes como tristeza, enojo, como frustración, impotencia, y no sabes quién pudo haber hecho eso. O sea, obviamente fue alguien movido por el dinero, ¿no? Pero se siente feo pensar pues que ya no hay sensibilidad, ¿no? Y sensibilidad hacia este tipo de patrimonio y que esa capacidad de asombro y de apreciación hacia estos sitios se está perdiendo. Cuatro Ciénegas se encuentra en la zona centro de Coahuila. Es uno de los pueblos mágicos del estado. Este calificativo se le debe por su atractivo, por su antigüedad, por su riqueza, y es visitado por muchos turistas. El caso de Cuatro Ciénegas es excepcional, porque es un lugar donde se puede pasear muy a gusto en el centro histórico. Hay edificios muy antiguos y además es la tierra del varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza. Hay museos dedicados a esta figura de la Revolución, pero también hay otros aspectos de la vida cotidiana de Cuatro Ciénegas que vale la pena vivir. El turismo ha crecido en este lugar, porque sus paisajes naturales son muy atractivos, como el Cerro del Muerto, pero sin duda lo que más llama la atención de Cuatro Ciénegas son sus pozas, cuerpos de agua que son fascinantes porque están en medio de este semidesierto. Y bueno, ya ven que ha habido una serie de problemas con el tema de las pozas y del agua de Cuatro Ciénegas. Hay algunas que se han secado, pero otras se mantienen y son nichos de vida excepcional. De hecho, Cuatro Ciénegas es un humedal de importancia mundial. Es un área natural protegida también, que está enfocada en la preservación de la flora y de la fauna. Y hay una riqueza todavía mayor que alberga este sitio de pozas donde están también las dunas de yeso y donde incluso puedes encontrar pues hasta una fauna silvestre muy atractiva. Bueno, la otra riqueza de Cuatro Ciénegas es la antropológica. En varias ocasiones he viajado a este lugar acompañado del arqueólogo Yuri de la Rosa para recorrer los sitios donde hay vestigios de los cazadores-recolectores de este lugar. O sea, todo esto lo recorriste. Sí, no, todo eso por abajo y allá por arriba, hasta allá, ¿no? ¿Y cuevas con pintura, Sí, pues hay con vestigios o solas? muchas, hay solas y hay señas donde yo ve que los indios antes comían de esa guapilla, Sí, de esa hay señas donde comían. hay guapilla. Ay. Aquella donde le digo que hay las letrillas, Ajá. dicen que esa se tapó, con el tiempo se tapó. Está tapada la cueva ¿Con piedra o cómo? con tierra. Con tierra. Sí. Pero hay hay de esa hierba de la que comían. Sí. Este fue uno de los tantos viajes que hice acompañado del arqueólogo platícales. Yuri de la Rosa a Cuatro Ciénegas. Pues, pa' En acá aquella estaba ocasión, un lugareño le la mostraba cueva esa a Yuri donde una cueva con restos humanos, y entonces el arqueólogo fue a averiguar y confirmar que se tratara de vestigios antropológicos antiguos. donde estaban las
Las letras. Pero esto demostró una vez más la riqueza de este sitio. Como jeroglíficos, Ahí. así como... Las pinturas, sí, rojas. Aquí en este- Una ahorita este riqueza carnacito que ahí donde confirma van a empezar, ahí la estaba presencia también de estos unos- grupos de no cazadores-recolectores sé si todavía está. que vivieron en torno a las lagunas, a las pozas. Pero si te fijas, hay partes centrales donde está lo negro y la pintura está encima de... Esa pintura roja está encima está encima de lo negro. Sí, de lo negro, y la pintura blanca también. Porque yo sí la veo muy tenue, la pintura roja. Está encima. Mira, pero estas de acá, por ejemplo. Están encima. ¿Está Esta encima? de lo negro, sí. Esto también está encima de lo Ah. negro. Esto también está encima de lo negro. También bueno, pues ya te estás dando cuenta, es una de los sitios arqueológicos con pictografías probablemente más rico en colores. Aquí hay figuras en negro, en rojo, en blanco y en amarillo. Un amarillo, un café, un ocre, ¿no? ¿De dónde obtenían los tintes? Los pigmentos es muy probable que sean una combinación, probablemente de, por ejemplo, el rojo, de óxidos de mineral, óxidos de fierro, combinado con un poco de savia, de sangre de drago, que es roja en alguna época del año, y probablemente a lo mejor en algunos casos sangre, ¿no? Pero sobre todo los pigmentos vienen de los minerales y de algunas plantas. Esta cueva fue la primera cueva que se trabajó en el año de 2001 ya como oficialmente como el proyecto arqueológico Cuatro Ciénegas. Esta fue de las primeras, si no es que la primera. En aquel momento, entonces bueno, Leticia, con el análisis de varios sitios arqueológicos y ella, en un tema que ha trabajado mucho, identificó las figuras de los chamanes. Ella afirma que las figuras alargadas con, al parecer, extremidades en forma de V, de un lado a otro, pudieran semejar el torso humano con las extremidades en cierto momento de consagración o elevación del chamán, ¿no? Entonces, bueno, Como esa. como esa que está acá, como esa que está acá, como esa que está acá. Los chamanes eran los brujos, ¿no? Los líderes espirituales y religiosos de los nómadas que tenían la posibilidad de ver más allá. ¿Qué figuras destacan o cuáles fueron hallados o cuáles fueron identificadas por ustedes? Bueno, si tú te das cuenta, toda la pictografía que existe en las paredes y las cuevas de Coahuila no es una pintura muy naturalista, que digamos, ¿no? No se distinguen formas claras en ellos, sino más bien son figuras abstractas que me parece, de forma muy personal, que representan ideas de los cazadores recolectores, sus ideas que tienen que ver con cosmovisión, ideas que tienen que ver con formas de vida, con ceremonias. Entonces, bueno, como es muy abstracta la pintura, es un poco subjetivo, salvo algunas, bueno, hay casos para la interpretación de la pintura rupestre, pero bueno, sí puede llegar a ser así como que, bueno, la interpretación, ¿no? Es lo que uno interpreta, insisto. Y después de un estudio largo y consciente de las figuras, analizando cada una de las figuras, dónde están, en qué ubicadas, conforme a qué posición una con la otra guardan, donde no solamente además se comparan las figuras de un lugar, sino para poder interpretar una figura es necesario ver todos los contextos arqueológicos en el que existen, no nada más en este, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas premisas y con un largo estudio, por ejemplo, Leticia, que ha trabajado mucho la figura del chamán. Y como en otras ocasiones, cada vez que veo estas pinturas, me pregunto, ¿cuál habrá sido el mensaje de los nómadas? Entonces, bueno, de una forma un poco más, tal vez más clara y de lo más naturalista que pudiera llegar a ver aquí, son las serpientes. Esta sí está muy claramente definida. La cabeza en forma de diamante,
y bueno, pues la cola de la serpiente, ¿no? La línea roja. Esta de acá, bueno, pues también está más o menos, no muy clara como la otra, la cabeza de la serpiente, pero bueno, está semejante a la cabeza de la serpiente, incluso con las fauces ahí, con las... Esto, y bueno, una representación de la piel pues, más o menos similar al cascabel, ¿no? Entonces, bueno, pudieran ser representaciones de serpientes. Otra que, bueno, que más particularmente yo he trabajado es la de los astros. Bueno, ciertas figuras que yo pienso que pudieran ser astros por las características que presentan, bueno, pues también existen, ¿no? Esa que está por ahí con el círculo con 3 líneas hacia abajo, estas que pudiera ser un grupo de una constelación, alguna estrella o algún otro fenómeno. Y bueno, pues en una gran cantidad de figuras. Esta es una alta concentración de figuras, una altísima. ¿Cuántas contaron? Esta me parece que Elvira dibujó cerca de 300. 300. Ahora, bueno, por ejemplo, otra de las hipótesis que Leti afirma es que en las cuevas mortuorias está el regreso al útero de la madre, y bueno, esa cueva profunda conduce al útero, como regresando a la madre tierra, ¿no? Cuando los enterramientos en ese tipo de cuevas de tiro muy profundas pudiera estar representando esa analogía con el útero materno. Esto pudiera ser parte, si no parte del ritual mortuorio, parte de lo que tiene que ver con la creación de la vida, ¿no? Porque estás hablando de la representación de la cosmovisión de los cazadores recolectores, y bueno, hay elementos que pudieran parecer la sexualidad femenina y que pudieran tener que ver con el inicio de la vida, particularmente los nacimientos. No solamente nacimientos en vida, sino los nacimientos simbólicos. Lamentablemente, todos estos lugares con vestigios antropológicos están muy al alcance de la mano, y hay un mercado negro que demanda tener estas piezas, y lo que hicieron en la Pinta fue inaudito. Por supuesto, la primera vez que llegué al sitio, que vi esa afectación, sí fue un impacto tremendo. Yo había visto muchos sitios ya previamente afectados por diferentes causas naturales, incluso también por la acción del hombre, pero nunca había visto, la verdad, un sitio tan, diría yo, brutalmente afectado. Sí, me impactó mucho, y les doy más de 15 años trabajando con este tipo de sitios, y la verdad ha sido el que más me ha golpeado en el sentido de una serie de sentimientos, ¿no? Desde enojo, tristeza, impotencia. El territorio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, en el centro de la entidad, es un sitio con paisajes muy atractivos. Es un semidesierto rico por los aspectos ambientales, pero también arqueológicos. Lamentablemente, estos tesoros están al alcance de la mano y han sido saqueados brutalmente. Es el caso de la Cueva Pinta. Estos sitios arqueológicos de manifestaciones gráficos rupestres pues son parte de un complejo sistema de sitios arqueológicos que se desenvuelve en el valle y en las sierras de Cuatro Ciénegas. Sitios que fueron dejados por grupos de cazadores recolectores. Estas pinturas, estos sitios arqueológicos, pues son mayormente sitios rituales, que en las pinturas está representada la cosmovisión, las creencias, los rituales, las experiencias, y que pues a pesar de que no existe una traducción literal, no puede hacerse una traducción literal de esas pinturas porque no conocemos el mensaje, no tenemos la traducción de ese mensaje, pero sí sabemos que están relacionadas con los astros, con la lluvia, con los animales, con la flora y con la fauna, y que bueno, son sitios que fueron pintados durante generaciones y generaciones a lo largo de los años, y estos sitios representan pues todo lo que es la magia, la cosmovisión y la vida de estos cazadores recolectores. El daño ocasionado a la Cueva Pinta es irreversible. El trabajo de las restauradoras propició la conservación de la mayor parte de las pinturas.
A inicios del año pasado, a través de una denuncia ciudadana, se dio a conocer el saqueo, la extracción e intento de saqueo de varias de las pinturas en estos sitios. Fue un caso bastante mediático, seguramente varios de ustedes lo recordarán, y bueno, inmediatamente en cuanto se supo de esta situación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inmediatamente empezó a realizar todas las gestiones y procesos para la recuperación de estos dos sitios. ¿Cuáles fueron las afectaciones y daños? Es muy importante que ustedes vean que la afectación fue tanto a nivel material como a nivel de la imagen. Pero además de ello, sí se tuvo una pérdida irreparable de la integridad de estos sitios. El equipo de restauradoras fue formado exclusivamente por mujeres que hicieron un trabajo por casi 3 meses en campo. Ellas rescataron todas las piezas, las muescas, los pedazos de roca que estuvieron regados. Me asignaron un área que fue pues el sitio rocoso de Cueva Pinta, y estuve trabajando en 2 áreas principales, y pues hice todo el proceso de ubicación, identificación, pegado de fragmentos, devolución material y reintegración cromática, y pues bueno, toda la parte también documental del proyecto. ¿Ya habías hecho algún trabajo previo de este tipo? No en su tipo, por ser, es mi primer trabajo, por así decirlo, trabajando en pintura rupestre, y pues también en su tipo, que fue pues precisamente este acto de vandalismo con intención de saqueo. Sí, es el primero. Pues sí, uno de los grandes, digamos, cuestionamientos que me preguntaba era el tipo de vandalismo que fue, porque pues yo lo vi y sí fue algo muy impactante, porque fue el hecho de extraer estas pinturas rupestres y tan metódicamente, también te da mucho que pensar, y sí, creo que lo primero que pensé fue como esto va a ser un reto por la cantidad de fragmentos también que se encontraron y que había que devolver. Creo que una de las principales cosas fue el hecho de pues este contacto con las miles de piezas que no solamente eran parte de la capa pictórica o de que tenía pinturas, sino también del soporte. Entonces, pues empecé a pensar tal cual cómo es que se pudieron haber caído para poder más o menos crear esta relación y este vínculo también con los soportes para poderlos ubicar en su lugar, porque había situaciones en que unos fragmentos se unían completamente, y eso daba muchísima felicidad, la verdad, pero pues también toda la otra parte, ¿no? de cómo se hizo, por qué se cayó de esta manera, pues sí te da mucho que pensar ya estando en el sitio, sobre todo ahí en medio del desierto, pues sí, hay tiempo. Este trabajo fue muy meticuloso y solo la paciencia de las mujeres pudo haberlo logrado. En la primera fase, que tal cual fue la recolección de los fragmentos, en Cueva Pinta 6 sí habían como más fragmentos, estaba como relativamente más intacto las piezas, o sea, habían algunas que estaban todavía como cerca de, tal cual que habían caído luego muy cerca. Y pues sí, y en Cueva Pinta había un poquito menos de fragmentos, pero más bien fue por la cuestión de que algunos ya se habían caído al piso, o sea, al piso del abrigo rocoso, entonces ya fue otra recuperación mismo durante el trabajo en sitio. Pero sí, justo fue, pues es muy triste, o sea, ya que lo ves en persona, no, o sea, las fotografías se ven impactantes, en persona se ve aún más impactante, o sea, ya ver la destrucción, la violencia con la que se hizo, o sea, porque sí hubo un intento muy, muy fuerte de destruir, o sea, sí es como pues, un golpe, ¿no? O sea, sí se siente muy visceral ver en directo ya el daño que tuvieron, el ensañamiento que hubo principalmente con ciertas zonas, y es ya personalmente muy triste, o sea, da coraje, se siente mucha tristeza, o sea, te enojas también porque es como de este patrimonio tan invaluable, tan importante, tan único, y pues ya no está. O sea, se hizo
todo el trabajo posible de recuperar la mayoría de los fragmentos, de ubicarlos, de regresarlos a su sitio, pero por ejemplo en el caso de donde estaba la manita, sí ya fueron ya muy pocos fragmentos los que se pudieron ubicar de nuevo en su sitio y pues sí, se perdió para siempre esa manita. Con el trabajo que realizaron las restauradoras, se permitió redescubrir más pintura en la cueva La Pinta. Es algo bonito porque es como convivir de frente con los ecos del pasado, pero a la vez te da como impotencia porque estás conviviendo con un libro roto al que le faltan páginas y no puedes como leerlo en toda su totalidad, ¿no? Te estás tratando pues desde lo más profundo de tu cariño y de tu respeto poder volverle a dar esa lectura, ¿no? Pero pues sabes que van a quedar esas cicatrices y no sé, eso es doloroso. Como sentir que no lo puedes abrazar del todo. Me siento feliz de poder aportar un cachito de mí, ¿no? Un cachito de mi tiempo, de mis conocimientos, de mi cariño a tratar como de resarcir esos daños. Sé que nada más es como una sobadita porque la cicatriz va a seguir ahí, ¿no? Pero esa parte me da un poco de consuelo, ¿no? Ahora se buscará con autoridades y con operadores turísticos la estrategia para resguardar este lugar y sí que sea visitado, pero sobre todo respetado. El tema de la restauración que realizaron estas chicas fue impresionante. O sea, cuando llegué así me dijeron, ¿dónde está el daño? Ya no lo ves. O sea, digo, qué lástima que nos tocó vivir esto. También qué bueno que teníamos el registro y que por eso se pudo más o menos atender este espacio académicamente también, porque esto genera otra página más a la historia de aquí de nuestro estado, ¿no? La riqueza de Cuatro Ciénegas en el centro de Coahuila obliga a todos que volteemos hacia allá. Bueno, obviamente la parte intencional del daño era poder extraer y llevarse, solo que con las técnicas que emplearon, como hubo muchas vibraciones, el soporte peto está bastante alterado ya por cuestiones naturales, entonces no solo fueron las áreas que directamente trataron de sustraer, sino hubo una serie de desprendimientos generalizado en ambos abrigos rocosos, entonces sí fue una destrucción muy grande, ¿no? Lamentablemente lo que ocurrió fue que entonces fragmentaron las piezas y partes quedaron todavía en su posición original y partes fragmentadas. Entonces ellos no consiguieron su objetivo, pero lamentablemente pues sí dañaron de forma irreparable este patrimonio. Sí, lo que tenemos que estar muy conscientes es que pues los que nos antecedieron, los grupos antiguos, los primeros que estuvieron poblando esta región, se manifestaban de diferentes formas y en cada parte del país las manifestaciones culturales son distintas. En esta región, justo las expresiones gráfico-rupestres como estas pinturas son fundamentales para entender esas sociedades del pasado, pero no solo es, digamos, un sentido romántico, sino es realmente entender pues quiénes somos, de dónde venimos, por qué tenemos las características que tenemos, y eso también nos permite pues entendernos a nosotros mismos como sociedad mucho mejor actualmente, y además pues es un patrimonio que forma parte de unos elementos de identidad, de cohesión social, y sobre todo pues que nos habla de quiénes somos, de dónde venimos y quiénes somos. Entonces cuando perdemos este patrimonio estamos perdiendo pues parte de nuestra identidad y un legado que es invaluable, ¿no? Realmente. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que perder ese patrimonio no es perder una roca, no es perder una pintura, sino es perder parte de nuestra historia y de nuestra esencia misma como sociedad, ¿no? Algunos de los visitantes que llegan a esta área natural protegida lo hacen con buenas intenciones, pero otros están buscando saquear. Porque de Cuatro Ciénegas se han llevado plantas, se han llevado animales, vestigios arqueológicos también. En este lugar, cuyo hábitat es sumamente frágil, y por ello se requiere el cuidado de todos, porque además ahí están las pruebas de nuestros ancestros, y es que hay que considerarnos como habitantes del desierto, de la misma manera que habitaron este desierto los grupos de nómadas, de cazadores-recolectores.
Por fortuna, ante el embate de los saqueadores, se presentó este grupo de mujeres restauradoras, especialistas, expertas que no habían vivido en su larga trayectoria profesional un saqueo de este tipo tan agresivo, tan violento, que destruyó las paredes de una cueva. ¿Y todo para qué? Para llevarse una pintura rupestre que probablemente, cuando muera el coleccionista que mandó saquearla, quedará en el olvido. Pero además el trabajo de las mujeres restauradoras nos hacen replantear la posibilidad de que quienes hicieron las pinturas, quienes trazaron las pinturas en las cuevas del desierto del norte de México, probablemente también fueron mujeres.